Dice el salmista que Dios comanda a sus ángeles, seres de fuego. El fuego significa el rigor, el din. Aquí los estamos viendo en el libro de Enoch con diferentes misiones espirituales para hacer frente a los ángeles caídos, combates, luchas, a muerte. Muchos están encargados también de controlar las puertas del Gehinnom, lo llaman el infierno, el Gehinnom, el inframundo, dan diferentes nombres, por ejemplo. Entonces son seres de un alto nivel espiritual, tienen muchas funciones. De curar, sanar, proteger. Tienen una fuerza muy grande. Entonces, ¿sabemos el nombre de todos ellos? No. Sabemos el nombre de un número reducido, pero los ángeles, el número no lo sabemos. Se cuentan por millones, millares y millares. En la Kabbalah conocemos muchos de estos nombres, porque los cabalistas, que son los místicos, los que han entrado más en contacto con estos seres espirituales, pues han recibido muchos más Shemot, nombres, y por tanto se han revelado muchos de estos nombres de los ángeles, les decía. Los famosos 72 nombres, pero hay más, no solamente son 72, hay muchos más. Y les decía, la tradición judía dice que no es permitido en nuestra cultura, no se pone el nombre de ángeles a los niños, a excepción, vuelvo a repetir, de los ángeles, de los nombres que son ya comunes, como es Mijael, Gabriel, Uriel, Rafael. Esos nombres sí se pueden poner, no hay ningún problema. O mi nombre, Joel, que también es el nombre de un ángel. De hecho, Joel, para aquellos que no saben, era el nombre original de Matat. Matat es Metatron. Su nombre no era Metatron, era Joel o Joel. Ese es el nombre original de Metatron. Entonces, vemos que en la tradición judía existe, sí, nombrar a niños con nombres de ángeles, pero no cualquiera, no cualquier nombre desconocido. Pero estos que son comunes sí se encuentran mucho en el judaísmo. Tanto sefaradí, ashkenazí, vas a encontrar muchas personas con estos nombres: Uriel, Gabriel, Mijael. Los hasídicos que siguen a Rabbi Yoel Teitelbaum, que fue un gran maestro cabalista, un gran hasídico, todos los niños que tienen le ponen Joel, 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 porque es por el rabino que tienen, el maestro de ellos, etc. Miren, tenemos acá en el capítulo 20 del libro de Enoch, se da una lista ya no de 4, sino de 7 de estos ángeles principales. Y aquí mi experiencia como historiador me hace preguntarme si esta lista que da el libro de Enoch es lo que luego se va a elaborar y se va a conocer como los 7 arcángeles. Pero ojo, la lista que da el libro de Enoch no es la misma lista de nombres de los 7 arcángeles que se asocian en otras tradiciones, por ejemplo. Porque aquí Enoch trae 2 nombres diferentes. Voy a leer esta parte. Capítulo 20 dice los nombres de los santos ángeles. Dice: he aquí los nombres de los santos ángeles que vigilan. O sea, también están encargados entre esos que se llaman los vigilantes, los guardianes del planeta Tierra y de la creación divina. Dice: Uriel, uno de los santos ángeles, el del mundo. Y también dice acá que está encargado del Gehinnom, del infierno. Rafael, uno de los santos ángeles, el de las almas de los hombres. Raguel, uno de los santos ángeles, que se venga del mundo de las luminarias, dice acá. Miguel o Mijael, uno de los santos ángeles, encargado de los mejores de entre los hombres, de la guarda del pueblo. Por eso les decía, la tradición asocia a Miguel como el guardián del pueblo judío, y acá Enoch dice, o está entre paréntesis, que es un ángel protector. Saraquiel, uno de los santos ángeles encargados de los espíritus de los hijos de los hombres que pecan contra los espíritus.
Este es un lenguaje muy, muy elevado, muy críptico. Gabriel, uno de los santos ángeles encargado del paraíso, de los dragones y de los querubines. Interesante. Remeiel, uno de los santos ángeles al que Dios ha encargado de los resucitados. Hay 7 nombres de arcángeles, dice el libro de Enoc. Entonces pueden notar acá que la lista que trae el libro de Enoc, que es uno de los textos más antiguos que tenemos en el pueblo judío, es diferente a lo que va a aparecer en otros manuscritos y libros posteriores. Incluso puede ser también de este periodo, que traiga listas con nombres diferentes. Los que sí están acá que no varía, a excepción acá que veo que faltó el de Uriel. Fíjense que él no puso aquí sí, perdón, fue el primero. Tenemos acá Uriel, Rafael, Mijael y Gabriel. Esos 4 sí están. Los que él trae nuevos acá es Raguel, Saraquiel y Remeiel. Ahora, lo interesante es que te vas a encontrar con manuscritos medievales que traen nombres diferentes de los 7 arcángeles. Hay algunos que mencionan a Yofiel, algunos mencionan otros nombres. Pero bueno, estos 4 principales mantienen los mismos nombres. Esto es uno de los... Recuerden que el libro de Enoc se encontró entre los manuscritos de Qumran, entre los textos del Mar Muerto, un libro principal de la literatura apocalíptica de los místicos judíos, los esenios. Así que el libro de Enoc estaba entre los textos sagrados de ellos, les decía.